Hola, buenas tardes o buenos días a ustedes. Buenas Hola, tardes. buenas. Que estén todos Buenas tardes. muy bien. Agradecerles por conectarse el día de hoy a la audiencia oral y pública de la Alta Corte del Estado de Faguas. Nada más como un recordatorio del ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Les recuerdo, cada equipo tiene un máximo de 8 minutos. Es la Alta Corte la que tiene que llevar el uso del tiempo. Viviana y yo estaremos por acá con cámaras apagadas. Si vemos que la Alta Corte no está llevando el tiempo o que se está pasando, ¿verdad? Y que no han podido ejercer control, nosotras lo que haremos es comunicarles en el chat que ya vencieron los 8 minutos y apagaremos de seguido el micrófono. No vamos a intervenir para no interrumpirlo, sino que la corte pues pueda seguir en uso del tiempo. En el momento que la corte hace las preguntas, les recuerdo que nos vamos a salas, 2 minutos para que ustedes deliberen, son 2 minutos exactos, las salas nos obligarán a retornar de manera inmediata y luego la corte se retirará 5 minutos, deliberará y regresará ya para cerrar. Así que a partir de este momento le doy a Víctor, que veo que tiene un fondo de pantalla de la Alta Corte de Constitucionalidad de la República de Faguas, la palabra para que me diga cómo se acomodaron en la Corte, en la Alta Corte, quién va a hacer uso de la palabra, quién va a llevar el control del tiempo y a partir de este momento, bueno, después de eso tienen ustedes ya el control absoluto de la sesión. La jueza presidenta Astrid es la que va a llevar la moderación de la audiencia y bueno, a ella le cedo la palabra. Perfecto. Adelante, Astrid. A partir de este momento, vos dirigís el enlace de Zoom. Muchos éxitos a todos. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy, 22 de noviembre del año 2024, estando en la ciudad de Faguas, son las 13:06. Damos inicio a la audiencia que estábamos convocados en la acción de amparo constitucional, expediente número 2410. Le solicito, por favor, a todos los intervinientes citados que se individualicen. El recurrente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Soy el doctor Lidier Galán, desde Base sobre la defensa de la población de la comunidad ayuyense. Muchas Ajuyuye. gracias. Por la Pública del Estado, señor defensor. Defensoría, muy buenas tardes. Tardes. Hay dos representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en este caso Víctor Atencio Gómez, y también está la compañera Leonela. Muchas gracias. Por el Estado de Faguas, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Soy Fernando, por el Estado. Muchas gracias. En representación de la recurrida Puro Chocolate. Buenas tardes, yo Ana Carolina y testigo Tatiana. Muchas gracias. Y finalmente, empresa Duloc INC. Buenas tardes, Camila Gutiérrez como representante de la empresa Duloc. Bien, les voy a ceder la palabra a las partes para que hagan sus exposiciones. Desde ya la Corte les indica que tienen un límite temporal máximo por cada parte sin derecho a réplica de 8 minutos para el total de sus presentaciones. Con lo dicho, entonces, le cedo la palabra al recurrente para que pueda exponer sus alegaciones. Bien, le solicito a uno de los compañeros del grupo de la defensa que me ayude a asistir en la presentación de la presentación de PowerPoint, a ver si pueden irla compartiendo, para ayudar a una mejor exposición de las ideas que vamos a manejar. En primer lugar, aclarar que en virtud de que la comunidad cuyuyense no habla el idioma que se maneja en esta alta corte, nos vemos obligados a ser sus representantes, tratando de traducir a este nuestro idioma lo vivido por esta comunidad con la dificultad que eso plantea
a intentar evitar el famoso aforismo latino de traductore traditore. Eh, por lo tanto, vamos a tratar de expresar la mayor ponderación de ese sistema. Para esto, y dado la brevedad del tiempo que se nos da en la exposición y lo sustanciado que ha sido este expediente en el caso, vamos a manejar los 4 puntos importantes de mayor relevancia que tiene te pido la siguiente presentación, por favor, de, que tiene que son los que nosotros detectamos como que nos interesa resaltar para que tenga en cuenta la alta corte. El primero es evidentemente la inexistencia de un acuerdo como quedó debidamente probado de mandato de la verbal entre la comunidad cuyense, que estuvo justamente por esta dificultad inicial que estábamos indicando en el manejo del idioma, en defensión ante un idioma que no conocía y que implicó un acuerdo de voluntades viciado que el Estado debió de proteger en tanto comunidad, como lo reconocen los organismos y las convenciones suscritas por el Estado, que para no lo referiremos así en términos genéricos para hacer más ágil el asunto de la exposición, puesto que lo esclarecemos más adelante, en el sentido de que simplemente no alcanza, como establece claramente el control de convencionalidad, con exponer los casos, suscribir los acuerdos, sino que una, eh, se requiere además una acción del Estado. En este caso, debió haber proporcionado intérpretes y asegurarse que la comunidad pudiera expresar claramente sus opiniones y para tener un acuerdo voluntario, celebrar las audiencias respectivas de manera de poder recabar su voluntad en forma adecuada. En segundo punto, obviamente, el cambio unilateral de las pautas de forma de adquisición del cacao supone una vulneración a esta comunidad que estaba en debilidad, a lo cual también asistimos a una desprotección por parte del Estado, que implicó, como también surge de probado en autos y surgen de las pruebas que mostraremos para traer a la Corte el trabajo infantil, que el Estado se ha comprometido a erradicar a través del convenio 138 de la OIT, y como el 169 sobre comunidades indígenas, y la opinión consultiva número 13, sobre todo dado que obliga al Estado a establecer límite que cumplió en el estado del código, pero que no supervisó, con lo cual supone una omisión a los deberes del aplicador de toda normativa en materia de derechos humanos, en especial en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, suponiendo esto una clara vulneración del control de convencionalidad, como hemos mencionado, que implica que deben de ejecutar los convenios internacionales suscritos por el Estado y aplicar todas las normativas posibles. Por otro punto, también nos interesa destacar a nosotros que las respuestas dadas por la parte de las empresas privadas demandadas ante los requerimientos de la autoridad central del Estado de Faguas demuestra una debilidad del Estado en cumplir con las obligaciones que asume de control y de estas propias empresas en negarse a pagar e intentar luego posteriormente realizar actos de corrupción para evitar que estos hechos trasciendan. De estos hechos se desprende claramente, como venimos diciendo, una debilidad estructural del Estado en proteger a estas comunidades y que por lo tanto suponen una clara vulneración a las normas internacionales. Te pido la siguiente eh, presentación, por favor, para que quede claro cuáles son, que las ubicamos en estos 5 puntos para que queden más claros a la exposición, que son obviamente en lo que refiere a la parte de la comunidad internacional, de la comunidad indígena, la violación del convenio 169 de la OIT, la declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Culturales en cuanto a lo que refiere a las comunidades indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las naciones sobre esta situación, la no discriminación, sobre todo establecida en los pactos civiles y políticos, que se refieren fundamentalmente, en este caso, a las propiedades colectivas de la tierra y el uso que se hizo. También tenemos en la parte acá del medio ambiente en función de lo que refiere al uso excesivo de la tierra para poder cumplir con los requerimientos de las empresas puro chocolate, que supone un daño a la tierra y sobre todo a la forma de vida de esta comunidad vinculada a forma ancestral al cultivo
del cacao, fundamental para este tipo de cosas, y también a lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras y los actos de corrupción, como ahí vemos. Por lo tanto, en función de todo esto, te pido la siguiente presentación, por favor. Las pruebas que nos interesan rescatar y resaltar, fundamentalmente de las que existen en estos obrados, son la inspección que realizó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se constata justamente el trabajo infantil y las condiciones de trabajo inadecuadas, donde los niños se notaban que estaban en zonas con humedales y sin los servicios adecuados. Un informe pericial psicológico que se agregó, donde se muestran los daños psicológicos que tuvieron estos niños y que obran en poder de estos obrados, a los cuales en honor a la brevedad nos remitimos. El informe médico en cuanto a las situaciones de falta de un adecuado servicio de salud por parte del Estado y que se vio agravado por la condición de explotación en plantación de cacao. El dictamen del año medioambiental, que surge claramente las consecuencias de este uso excesivo de la tierra para poder cumplir con las exigencias de esta empresa extranjera y de la empresa local. Y el testimonio de la turista que pudo dar y agregar fotografías que son importantes y se tengan en consideración, porque no hay que olvidar que no podemos seguir con ese famoso aforismo de que una situación desgraciada es eso, y cuando son números en la estadística. Te pido la última parte, que son la parte de las reparaciones, que es por eso que nosotros vamos a pedir medidas de ejecución inmediata. Están reconocidas por el Estado de Faguas, en el sentido de que no esperar a que se puedan dar suficientes recursos y esperar a que la sentencia quede ejecutoriada. Por lo tanto, vamos a pedir que mientras se dicte la sentencia, se cumple inmediatamente con estos tres puntos. Básicamente son el establecer que se reconozca el dialecto cuyum como forma de comunicación válida, idéntico que el idioma español, que en caso de haber discrepancias entre lo que se interprete en un dialecto y el otro, prime el dialecto cuyum, que es el de esta comunidad. La obligación, porque el Estado asume una obligación de establecer un puesto de control permanente en el Estado, en la zona de la plantación, para evitar que esta situación de niños trabajando se siga dando y con eso dar la debida protección. Después vamos a pedir la reparación económica, que esto es que se pague la diferencia entre lo pagado a la comunidad indígena y lo que se percibió por parte de las empresas extranjeras por la venta del chocolate, del cacao, materia prima esencial para fabricar el chocolate, que se condene a. Entendemos que ha concluido su exposición la parte peticionaria. Le doy la palabra ahora al representante de la Defensoría del Estado, de la Defensoría Pública de Faguas, por favor. Buenos días, muchas gracias. Víctor Atencio, representante de la INEDH. Nos allanamos a todo lo expuesto por los representantes de las víctimas. Damos por sentado que se conocen los hechos del caso y queremos iniciar invocando un principio general de derecho conocido como Estopel, que debe aplicarse en el caso de que la empresa multinacional Chocolate Duloc Inc. o Puro Chocolate traten de argumentar que desconocían lo actuado por la empresa nacional, o que cumplieron sus deberes de prevención y de diligencia, o que cumplieron con sus obligaciones que demandan de los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros, porque ellos ya incurrieron en reconocimiento tácito de responsabilidad al intentar propiciar que instituciones y funcionarios del Estado de Faguas violaran compromisos internacionales y normas internas para evitar ser sancionados. En consecuencia, esto debe tener consecuencias procesales, valga la redundancia. Dicho lo anterior, pasamos a hablar del marco normativo nacional e internacional considerado que sustenta las pretensiones de las víctimas. La normativa nacional es la Constitución política que reconoce la primacía de los tratados internacionales respecto a las normas internas. Está la Ley 8804 del 2000 sobre protección y dignificación de la niñez y adolescencia en la producción de cacao. La normativa internacional, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana, los convenios de la OIT, sobre todo el 102, el 169, el 182 y su respectiva recomendación 190, que establece estándares sobre trabajo peligroso aplicables a este caso. Está la Convención de los Derechos del Niño y, por supuesto, hay una jurisprudencia del sistema interamericano
aplicable, como sería caso de empleados de las fábricas de fuegos de Santo Antonio, que es contra Brasil, que es del año del 2020, en donde la Corte Interamericana establece que la erradicación del trabajo infantil fortalece la democracia, hace un abordaje interseccional aplicable al caso y establece el vínculo entre pobreza estructural que afecta a grupos vulnerables, que obliga a que acepten condiciones de trabajo inaceptables, como es lo que está ocurriendo en el caso Inexamine. Está el caso Buzo Misquitos contra Honduras del 2021, en donde la Corte Interamericana analiza los estándares de derechos humanos vis a vis los principios rectores de Naciones Unidas, en particular los pilares 1 del deber del Estado de proteger, el 3 de acceso a mecanismos de reparación y el 2 de la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos. Los párrafos 48 y 50 son relevantes para los dos primeros, el 50 al 52 para el tercero, y hay unos parámetros en el 138 y en el párrafo 162 que tienen que ver con materia reparatoria que son aplicables también a este caso. Está el caso Vera Roja contra Chile del 2021, en donde la Corte reitera la responsabilidad de los estados y las empresas en la protección de los derechos humanos. También hay una jurisprudencia en el tema de los derechos niños y niñas, como es el caso de Trabajadores Hacienda Brasil del 2016, caso Forlán, Argentina 2012, personas dominicanas versus expulsadas y haitianas, es del 2014. Entrando directamente al tema de la responsabilidad del Estado. Los Estados tienen el deber de proteger y por lo tanto, valga la redundancia, proteger a las personas de que no se cometan violaciones a sus derechos humanos, incluso en el caso de que sean cometidas por actores privados como las empresas. Debe establecer un marco regulatorio que permita establecer normas claras para que las empresas respeten los derechos humanos en sus operaciones. Debe fiscalizar a las empresas, supervisar para que ellas realicen adecuadamente sus actividades, sobre todo en el tema del sector salud, y también debe garantizar que el derecho a la salud sea considerado un bien público. Adicionalmente, las empresas tienen responsabilidad, tienen que respetar los derechos humanos en todas sus operaciones, deben garantizar debida diligencia y, por lo tanto, implementar procesos que permitan identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus actividades y reparar las violaciones a los derechos humanos que hayan causado. Todo esto es perfectamente aplicable al caso Inexamine. Dicho esto, le paso la palabra a la compañera Leonela para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Perdón, estaba muteada. Buenas tardes. Por la Defensoría del Estado, doctora Leonela Camejo, por lo expuesto anteriormente, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Que los derechos humanos de la comunidad indígena de Acuyuye han sido violados tanto por el Estado de Faguas como por las empresas Chocolate Duloc Inc. y Puro Cacao en diversas formas y reiteradamente. El Estado de Faguas debe cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de la comunidad indígena y de los niños y niñas de su país. Se les ha vulnerado los siguientes derechos: derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud física y mental, al trabajo digno, a la seguridad social. Su salud mental se ha visto afectada al ser presionados para cumplir con las entregas por parte de la empresa Puro Chocolate, trabajando incluso en días de clima hostil. La comunidad indígena de Acuyuye no contó con intérpretes que le permitieran asesorarse sobre sus derechos. En conclusión, las niñas y los niños de la comunidad indígena se han visto afectados en su derecho a jugar, a la educación, a la integridad, a su pleno desarrollo, a jugar, a la educación, desconociendo el principio rector de interés superior de los niños y niñas. La comunidad indígena de Acuyuye ha sido lesionada en cuanto a ser una población en situación de minoridad y vulnerabilidad. Esta situación fue utilizada en detrimento de sus derechos. Las solicitudes de entrega de producto en las condiciones impuestas por las empresas atentan además contra el medio ambiente y el cambio climático. Resulta evidente que el Estado de Faguas no cuenta con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos, con procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno.
con procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando éstas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como sería el caso de los integrantes de la comunidad indígena. Defensora, le Recomendaciones. recuerdo el tiempo, un minuto más. Bien, la Defensoría de los Habitantes recomienda establecer estrategias que permitan desarrollar bases para una política pública de Estado basada en la erradicación del trabajo infantil, que se generen espacios sociales e institucionales de debate sobre trabajo infantil, promoción y difusión de derechos, recolección y producción de informes dirigidos a identificar el trabajo infantil como problemática social y coordinar acciones entre el Estado y el sector privado. Muchas gracias por Gracias. su presentación. Corresponde ahora que los representantes del Estado hagan uso de la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es mañana para ustedes. Bien, a ver si ustedes pueden mirar la pantalla o no. Sí, 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 sí. Sí, ¿Se ve? sí. Ok. Sí se ve. Bueno, gracias. El Estado ha cumplido con sus deberes internacionales cuando firma los tratados internacionales del sistema interamericano y el sistema universal, y también lo ratifica y hace las leyes con validez interna de estos tratados. Entonces, el Estado está cumpliendo sus obligaciones con los derechos de la niñez y la adolescencia. En este sentido, el Estado también hizo sus investigaciones a través del Ministerio del Trabajo, que tienen mecanismos institucionales para defender activamente los derechos laborales. El Estado verificó que las empresas, y principalmente la empresa Puro Chocolate, que estaba contratada por Duloc, que estaba trabajando en Faguas, esta empresa no cumplió sus determinaciones y tampoco trabajó dignamente con los derechos humanos como debería. En este sentido, el Estado vio que el incumplimiento de la empresa también venía con la imposición de Duloc, su contratante, a tener más prisa o querer más plata de lo que se podría. Entonces, el Estado entiende que las dos empresas son solidarias en la culpa de explotación a la comunidad indígena. Y en un otro momento, la empresa Duloc está haciendo un camino que sería para nosotros Estado como una corrupción de la Defensoría, diciendo o pidiendo que no publique, no haga público las cuestiones de este trabajo. O sea, hay ahí, a nuestro ver, un camino de intentar la corrupción del Estado. Y también el acuerdo verbal, el acuerdo oral que hicieron la comunidad indígena, aunque con agentes contra este acuerdo, también dificultó la visualización de lo que pasaba, porque un acuerdo oral no se consiguió implementar exactamente lo que estaba pasando, porque no nos dejó claro que se pasaba, aunque el ministerio estaba ahí a mirar las consecuencias. Y en este sentido, a ver, el Estado fue a hacer lo más posible las investigaciones necesarias, y buscó de todas maneras posibles que la empresa por chocolate pagara la multa que fue sancionada, y está buscando una manera de que la empresa venga a cumplir sus hechos desde que ya el Estado ya los dice que debería ser. Entonces, en ese sentido, el Estado no ve su responsabilidad, sino la responsabilidad solidaria de las empresas. Yo creo que una compañera quiere hablar un rato más. Gracias.
Bueno, el Estado de Faguas no es responsable de los hechos porque ha demostrado que en el transcurso su voluntad a ratificar una serie de instrumentos internacionales, como ya se mencionaron, la Convención Americana de Derechos Humanos, varios convenios de la OIT, el convenio 138 en trabajo infantil, inclusive hay una ley relacionada al trabajo infantil. Indudablemente, el Estado durante el 2023, de acuerdo a la relación que presentó el representante de las víctimas, supervisó a las empresas de manera adecuada e inclusive supervisó el trabajo que realizaban las comunidades indígenas a pequeña escala, ¿no? De acuerdo a los parámetros que nos señala la sentencia Hacienda Verde versus Brasil, que el Estado es responsable de supervisar y fiscalizar, ¿no? A las empresas. Y más que todo, esa función de supervisión y fiscalización es muy importante, y peor en el caso del cacao, que de acuerdo al convenio sobre de los trabajos más peligrosos y salubres, tanto la producción del cacao como la producción de las almendras constituyen trabajos peligrosos que impiden al niño el ejercicio de su derecho a la educación, que está garantizado en el artículo 32 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo tanto, el Estado durante meses anteriores había llevado a cabalidad la supervisión que establecida en su normativa. Indudablemente reconoce que el último mes no hubo una supervisión adecuada, o tal vez lo que podía ser que cuando supervisó, no sé, a alguien de la misma dirección pudo haber comunicado a la empresa para que saquen a los niños, ¿no? Entonces, la dirección del trabajo va a iniciar una investigación al respecto, interna, ¿no? Para ver realmente lo que ha pasado. Sí, Nosotros, abogado, un minuto para que vaya concluyendo su petitorio. Ya, nosotros como Estado somos fieles, cumplimos la normativa internacional, la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales en relación a tratado infantil. Nosotros como Estado solicitamos que se evalúen, porque yo no sé cuántos informes periciales hay que presentaron las víctimas, ¿no? Para tener tal vez una información más oportuna para poder tomar una decisión, pero nosotros hemos cumplido nuestro rol de supervisión, acatando la normativa interna y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Procedo entonces a darle la palabra para sus argumentaciones a la empresa Puro Chocolate. Muchas gracias. Adelante, tiene la palabra. Buenos días a la honorable presidenta, jueces y jueces de la Alta Corte de Constitucionalidad de Fagas, representantes de las presuntas víctimas de la comunidad Acuyuye, Defensoría de los habitantes de Fagas, representantes del Estado de Fagas y representantes de la empresa Chocolate Duloc, y todas las personas que nos acompañan presencialmente o online en esta audiencia. Soy Ana Carolina Tinkiu, hago una de las abogadas representando la empresa Puro Chocolate. Puro Chocolate ha sido elegida por la empresa Chocolate Duloc, por la empresa nacional, que cumple de la mejor manera con las obligaciones en materia de garantías laborales con las personas trabajadoras, seguridad social, salud ocupacional y el cumplimiento con sus responsabilidades tributarias, logrando comprobar que es una empresa sólida y respetuosa de la legalidad. En 2023, después de 10 años de intercambio comercial, la empresa Chocolate Duloc reconoció ampliamente en sus redes sociales el compromiso de Puro Chocolate como una empresa nacional. El acuerdo realizado con la comunidad indígena Acuyuye fue realizado de modo verbal por el jefe de producción y la gerente de compras en conjunción con la Asociación Indígena para el Desarrollo, de acuerdo a la costumbre de dicha comunidad de hacer acuerdos verbales, o sea, no escritos. Respetamos esta tradición de la comunidad indígena Acuyuye. La jurisprudencia de la Corte en el caso de Puebla Tarahumara versus Suriname reconoció que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales
tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. El párrafo 131 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Este acuerdo estaba presente en los requisitos principales de un acuerdo mercantil. El consentimiento implica la aceptación mutua de ambas las partes participantes del contrato. El objeto, los bienes comprados, adquiridos, la causa, el motivo que se justifica el contrato. La forma, que no requiere tantas formalidades, pueden ser escritos o pueden ser verbales, pero se acordó la entrega de un producto, el pago de lo mismo y las cantidades y plazos acordados. Pero en este momento tenemos conciencia que tal formato genera una comunicación carente de fluidez y comprendemos en la actualidad impeditiva la adecuada interpretación de las cláusulas establecidas, entre las cuales se destaca la política que hoy nos convoca en esta audiencia, la protección y dignificación de los niños, niñas y adolescentes de la producción de árbol cacao. La falta de un intérprete idóneo que conociera su lengua materna impidió que el vínculo contractual fuera congruente con nuestras políticas de trabajo. La comunidad posee un idioma propio, enraizado en sus costumbres y creencias, y de difícil traducción a quienes no forman parte del grupo integrante de la misma. La empresa Puro Chocolate aceptó las formalidades para dar la informalidad, para dar la oportunidad a la comunidad indígena Acuyuye de presentar su trabajo para que puedan desarrollar su economía. En ningún momento fue mencionada la contratación de trabajadores, o sea, de mano de obra, pero de compra de productos. Conforme informado anteriormente, la empresa Puro Chocolate opera de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales y por lo tanto en ningún momento sugirió el trabajo de menores. Nuestra posición fue y siempre será proclive a la protección, guarda y promulgación de los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes. En tanto, no consideramos bajo ningún aspecto exaltar y vangloriar la producción material por sobre las condiciones de vida de este grupo vulnerable. Y así lo dejamos claro al momento de contratar, pese a que no se nos interpretó de forma correcta como consideramos al momento de la vinculación. Como empresa, no nos corresponde intervenir en las decisiones de un territorio indígena, ya que debemos respetar la autonomía de los pueblos, tal como establece la Convención Americana y la Convención 169 de la OIT. La empresa Puro Chocolate accionó de acuerdo a la convención y acordó la cosecha y evitó la actitud paternalista de la empresa de intervenir en la comunidad. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte en el caso Velázquez Rodríguez y Honduras, el párrafo 174 decidió que el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar los responsables, de poner las sanciones pertinentes y de asegurar a las víctimas de adecuada reparación. En este caso, el Ministerio de Trabajo como institución estatal. De acuerdo al caso también, Fábrica de Fuego de Santo Antonio de Jesús es su familia de Besos Brasil y el Estado fue condenado por el artículo 26 y el artículo 19 porque tiene la obligación de garantizar todas las condiciones laborales equitativas, satisfactorias y de proteger a los niños y niñas y adolescentes. Honorables jueces y juezas de la Corte de la empresa Puro Chocolate requiere que el testigo, señora Rosa Eugenia González Araica, gerente de compras, se presenten como presunto testigo. Bien, vamos a ir brevemente lo que va a señalar su testigo. Gracias, sí, soy Rosa Eugenia González Araica, la jefe de compras de Puro Chocolate. ¿Empiezo? Está con el tiempo corriendo, testigo. Muy bien, trabajo en Puro Chocolate hace 5 años. La empresa siempre ha hecho énfasis en la capacitación, incluidos temas de negociación y con nuestros proveedores. En la fecha prevista asistí con mi equipo, el supervisor de calidad y el departamento de mercadeo al territorio y estando ahí en Acuyuye explicamos a los vendedores el detalle del contrato que llevábamos escrito y ellos haciendo gestos nos dijeron que no lo querían firmar o que no podían, que no nos estábamos entendiendo. Por gestos logramos establecer un trato que entendimos por sus costumbres, ¿verdad? Que estábamos llegando a un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Para esta venta de un producto, que esto es muy importante. Efectivamente, se establecieron los plazos y las cantidades y dejamos todo anotado en una libreta y quedó muy claro. Esto nos lo asegura porque cuando se hizo la primera entrega,
y nosotros tomamos fotos, nos dimos la mano de intercambio, se hizo todo a cabalidad, tal como se había acordado en esta sesión con las dificultades del lenguaje que teníamos, pero se entregó a cabalidad, con buena calidad, con la cantidad estipulada. Entonces comprendimos que todo estaba en orden y que nos habíamos entendido bien a pesar de esas dificultades. Para la segunda entrega fue donde se presentó la dificultad, donde encontramos menos producto del pactado, y entonces fue ahí donde no pudimos realizar ese pago en el momento, y ese tema entonces fue donde yo lo pasé directamente al departamento administrativo y legal. Muchas gracias. Continúo, por favor, Excelencia. El acuerdo verbal en un inicio fue aceptado por ambas partes. Por lo tanto, por regla general, los contratos, acuerdos, se sellan mediante la satisfacción de ambas partes. El hecho de que algunos integrantes se hayan opuesto a lo decidido en la negociación es simplemente un carácter de criterio, lo que comúnmente sucede en un grupo de personas al tomar decisiones. Unos están de acuerdo y otros se oponen. Esto no se puede ser entendido como imposición por parte de la empresa. Es la primera vez que Puro Chocolate contrata con la comunidad. Por lo tanto, el monto que pagaban anteriormente proveedores de la comunidad no necesariamente tenía que saberse por Puro Chocolate. No había forma de saberlo. El precio que se fijó con ellos obedece a nuestros estándares de compra, al margen de la inversión que estamos dispuestos a proporcionar, sea con la comunidad o con cualquier otro proveedor de insumos. La primera entrega fue satisfactoria para ambas partes. No hubo quejas, por tanto ambos estábamos complacidos con la contraprestación. Para la segunda entrega solo se solicitó lo que haya sido pactuado en un Sí, inicio. abogada, un minuto para su petitorio. Así, bueno, por los argumentos de hecho y derecho expuestos, se solicita a esta honorable Corte declare que no existe responsabilidad por parte de la empresa Puro Chocolate por la presunta violación de derechos humanos, atendido que la fiscalización, prevención y corrección de estas vulnerabilidades corresponde a los estados y no a los Muchas particulares. gracias, abogada. Bien, Y entendemos medidas de que reparación, que no concluye, estamos... sí, entiendo que ha culminado el tiempo y corresponde oír entonces a representante de empresa Duloc. Tiene la palabra por 8 minutos desde ahora. Honorable Tribunal, buenos días. En relación con los hechos que se han imputado a nuestra representada Chocolate Duloc Inc., presentamos nuestra defensa con base en los principios de debida diligencia, cumplimiento normativo y responsabilidad social corporativa. Lamenta profundamente las violaciones a los derechos humanos que fueron expuestas ante este tribunal, pero más de esto creemos fervientemente que nuestra representada no es responsable por los daños producidos y que la misma actuó con los niveles más altos de debida diligencia. La empresa Chocolate Duloc Inc. no solo es una empresa comprometida con los derechos humanos en papel, sino que cada día sus acciones y en cómo maneja sus negocios demuestra que le importa el bienestar de las sociedades en las que asienta sus bases. A nivel interno, nuestra empresa ha suscrito la política empresarial para la erradicación del trabajo infantil que mantiene vigente desde el año 2019 y establece directrices para prevenir, mitigar y eliminar el trabajo infantil en conformidad con las normas internacionales, especialmente nombrando la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta política empresarial abarca todas las operaciones directas de la empresa en las regiones y países donde opera. Aborda las preocupaciones y riesgos relacionados con el trabajo infantil en orden con el Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima y el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Acorde con las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, como recomendaciones dirigidas a la empresa, hemos promovido la práctica empresarial responsable. Incluso en el 2019, desde el estado de Faguas, se nos otorgó un reconocimiento por luchar contra el trabajo infantil como un compromiso con los derechos humanos. Nuestra defensa se basa en el principio 13 de la responsabilidad de la empresa sobre derechos humanos de Naciones Unidas. En el caso particular, Chocolate Duloc Inc. ha desarrollado todas las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de la legislación que rige la materia. Es para nosotros un pilar fundamental asegurar la igualdad, el trato justo, sin que exista discriminación alguna de la persona trabajadora. La situación que enfrentó la comunidad indígena Acuyuya fue un dato ajeno a nuestro conocimiento, ya que la empresa Puro Chocolate omitió comunicarnos sobre la nueva contratación de la asociación indígena para vincularla a nuestro negocio. De otra situación de desconocimiento, no fue posible que esta empresa pudiese defender los lineamientos y principios en torno al trabajo infantil. Esto fue expuesto ante la Defensoría en su momento y consta en el expediente, y tampoco la empresa tuvo control, ni dirección, ni acción directa en esa situación con la Asociación Indígena Acuyuye.
Nosotros contamos con la buena fe y el trabajo ético exclusivo de Puro Chocolate para llevar a cabo nuestra actividad en el estado de Faguas. A modo de conclusión, la empresa DULOC cumplió con las normas y los contratos al mismo tiempo que al momento de contratar establecieron cláusulas claras que prohíben explícitamente el uso de trabajo infantil. Existen mecanismos de control interno como nuestra política clara y estricta de no tolerancia al trabajo infantil. Hubo desconocimiento real porque no se le notificó a mi representada la subcontratación de la asociación indígena. La responsabilidad de mi representada es sumamente limitada sobre terceros debido a que no se tuvo control directo sobre todas las decisiones operativas de los subcontratistas. A nosotros como empresa nos interesa conservar nuestra buena relación con el estado de Faguas. El estado de Faguas vive casi exclusivamente de la venta y la producción del cacao perdón. Por tanto, con nuestras actitudes y acciones lo que intentamos prevenir es algún tipo de perjuicio económico tanto para el estado de Faguas como para nosotros. Y como la magnitud de la producción de nuestra representada hace imposible que cualquier otra empresa que no sea Puro Chocolate sea la proveedora, en caso de que esta cierre, esto llevaría a tener que tomar decisiones de erradicar nuestras sedes del país por imposibilidad de continuar con la producción. Pero esto no implica que no se tomen medidas contra la empresa Puro Chocolate, simplemente esas medidas sean analizadas para que no repercutan y produzcan un daño. Queremos volver a resaltar la ausencia de responsabilidad de la empresa Chocolate Duloc Inc. sobre las violaciones a los derechos humanos expuestas en esta audiencia. Por todo lo expuesto anteriormente, se solicita a este estimado tribunal que se desestime la causa interpuesta, que se declare que empresa Chocolate Duloc Inc. no es internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los niños, las niñas y adolescentes que se encontraban trabajando para la comunidad indígena, Acuyuye, y que se declare que la empresa Chocolate Duloc no es internacionalmente responsable por las violencias perpetuadas hacia la comunidad indígena dentro de la relación contractual que tenía con la empresa Puro Chocolate. Muchas gracias. Muchas gracias, representantes. Y bien, hemos oído a todos los intervinientes, por lo que ahora esta corte procederá a hacer algunas preguntas directamente a las personas que han participado de esta audiencia. Y vamos a comenzar haciéndole una consulta a los representantes de las víctimas y para que puedan tomar nota de la pregunta que les va a hacer esta corte, que dice relación con la siguiente. ¿Cuántas horas, si tienen la información, cuántas horas trabajaron al día trabajaban los niños de la comunidad de Acuyuye en la empresa Puro Chocolate? Si por tal motivo ellos dejaron de ir a su escuela, dejaron de ir a otras actividades propias de su edad, y cuántas horas de descanso podían disponer. Y le doy la palabra a los otros miembros de la Corte para que pueda formular su pregunta al Instituto de Derechos Humanos como defensores. Sí, colega magistrado. Buenos días, tengan todos ustedes, les saludo. Me gustaría elaborar una pregunta, bueno, serían dos preguntas muy concretas a la Defensoría. En este sentido, esta alta corte está interesada en saber cuál es el marco normativo nacional e internacional en el cual la Defensoría considera que hay deberes y obligaciones por parte de las empresas para respetar los derechos humanos. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta sería, ¿hasta dónde tiene las facultades esta Defensoría para poder obligar a particulares a participar en audiencias o a cumplir sus recomendaciones? Muchas gracias. Bien. Colega magistrado, ¿consultas para los representantes del Estado? Gracias, presidenta. Una vez escuchada la argumentación del Estado, esta Corte desea preguntarles a los representantes del Estado, si bien mencionaron algunas medidas que tomaron para prevenir la violación de derechos humanos a la comunidad, tomando en cuenta el convenio 182 de la OIT, necesitamos que mencione el Estado los mecanismos específicos implementados por el Ministerio del Trabajo para prevenir el trabajo infantil en la industria del cacao. Gracias, presidente. Gracias, colega. Colega magistrado, consultas para representantes de Puro Chocolate.
Muchas gracias. Para la empresa Puro Chocolate tenemos las consultas, serían dos en este caso. ¿Por qué no realizaron un proceso continuo de debida diligencia en materia de derechos humanos para la producción de cacao en la comunidad indígena de Acuyuyé, siendo esto una relación comercial relacionada con su cadena de valor? Y la segunda es cómo verificaron que las personas de Acuyuyé con las que negociaron fueron los representantes legítimos de la comunidad, de acuerdo con los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos de la ONU. Muchas gracias. Y colega magistrado de esta corte, con preguntas para la recurrida Duloc. Sí, muchas gracias. Para la empresa Duloc, según su exposición de argumentos, han dicho que tomaron en cuenta como parte de sus obligaciones el haber tenido una debida diligencia al hacer uso de políticas para la erradicación de trabajo infantil conforme a los pactos internacionales en todos los países donde opera y que fue por una omisión de parte de Puro Chocolate, ya que contaban con la buena fe y trabajo ético de dicha, que por lo tanto se cometieron las violaciones. Sin embargo, como parte de esos mismos principios rectores, están iniciar negociaciones con el Estado con una idea clara de la relación que guardan los objetivos, las posibilidades y los riesgos del proyecto en relación con hacer efectivos los derechos humanos. Por ende, la pregunta que les hacemos es, ¿eran conscientes de que existía una gran probabilidad de que personas menores de edad trabajaran en puro chocolate, dado los antecedentes históricos en el país? Gracias, colega. Y entonces, esta corte ha formulado preguntas dirigidas a cada uno de los intervinientes. Se les va a dar la palabra nuevamente a los representantes para que en un tiempo, entiendo que no más de 2 minutos, en no más de 2 minutos, nos puedan responder de forma clara y precisa a cada consulta que se les hizo. Vuelvo entonces, representantes de la parte recurrente, comunidad de Acuyuye, si puede darnos respuesta a lo que Señora hemos presidenta, preguntado. perdón que Perdón, interrumpa. De acuerdo con las reglas, nos separamos en salas para que puedan. perdón. Entonces, Gustavo, te pediría que hagamos las salas para que se puedan ir y puedan responder en grupo. Tengo a Camila Gutiérrez, que no sé qué grupo será, que no tengo ese nombre en los datos. Duloc, Donat es el 5. el 5. Sí, sí, señor. Ciro, también vos, ¿cuál serías? iPhone, ¿qué grupo será? Que no tengo nombre. No sé, iPhone. Ciro sí sabe en grupo, pero iPhone no sé quién será. Camila regresó. No era el Soy 5. yo, me parece que soy yo. A ver, es que no sé el nombre. Ajá, iPhone, ¿qué grupo sos? Defensoría. Ajá. El 2. Camila, ¿vos con quién trabajaste? En la empresa Duloc trabajé con Clara, Doris. Tienes que darle a ingresar a que Es la sala 6, es la sala 6. ella está sin nada. ¿Perdón? No te sale la opción de ingresar al grupo. Es que no, me mandaron a, la 5 no era, es la 6, entonces. Ok. Muchas gracias. Esta no te veo, claro. Puse a esa gente en waiting room porque necesito quedar sola con Vivi para hacer retroalimentación. Camila. Señor, dígame, ¿qué hago? No sé cómo funciona esto, entonces no, Dame un toquecito. no se preocupe. Pero igual, creo que ya regresan, Gus, porque me dice que regresan en 37 segundos. O sea, que Camila ya nunca llegó. ¿Será que Y es ya posible? todos.
¿Alguien Y más ya puede todos repetir? regresaron. Lo que les quedan son como 40, ahorita 2 minutos, ya, no, ya se pasaron más bien, 2 minutos Sí, 19, es que 2 minutos Camila 20. como no se unió, entonces no me deja ponerle que mover. Tiene que moverse el grupo 5 para poner la sala 6. Mari, lo que podemos hacer es que vos y yo nos vamos cuando está el tribunal, también deliberando. Exacto. Sí, nos pasamos una sala vos y yo. Ok, yo te las arreglo en la sala. Ujú. Ya estamos todos aquí. Hola. Hola. Bueno, Señora presidenta Astrid, Bien, tome la palabra usted, por favor. hemos retornado. Ahora le doy la palabra a cada uno de los intervinientes. En no más de 2 minutos puedan dar una respuesta lo más acotada posible a las consultas que se les hicieron. Comenzamos. Representantes de la parte recurrente, Comunidad de Acuyuye, tiene la palabra. muy bien. En primer medida, aclarar que a nosotros no se nos avisó del tiempo que quedaba como al resto de las personas, con lo cual entendemos que se violó las debidas garantías de acuerdo a la Convención Interamericana. Dejamos constancia en este momento porque es la primera oportunidad que tenemos. En cuanto a las preguntas, los niños, como dice la prueba pericial logrante en autos, no tuvieron que suspender su concurrencia a escuela cuando empezó la cosecha para poder cumplir con los niveles de exigencia de la Corte, de la empresa para poder cumplir con el nivel de producción, que fue el parte de lo que generó también las lesiones que se constataron en autos. En cuanto a lo que tiene que ver con la otra pregunta, que era la cantidad de horas de descanso, entendemos que es irrelevante, puesto que cualquier cosa distinta a 0 de trabajo infantil, de acuerdo a lo que establecían los convenios internacionales, supone ya una violación y por lo tanto que sean 6 horas, 8 horas, 12 horas, es simplemente un dato de la realidad que no estaba dado tampoco no está dado en ningún instrumento que tenga que establecerse un límite distinto de 0. Se prohíbe el trabajo infantil. Punto. Muchas gracias. Entiendo que ha respondido a la consulta. Representantes del Instituto de Derechos Humanos, tiene la palabra. Bien, nosotros en cuanto al marco normativo, entendemos que tenemos como base la normativa internacional y la normativa nacional. La normativa nacional cuenta con una ley específica, la ley 8.804 del 2000 en cuanto a protección y dignificación de la niñez y la adolescencia en la producción de árboles de cacao. En la propia Constitución, en su artículo 7, establece que los tratados internacionales gozarán de un rango superior a la propia Constitución política, y citamos como normativa internacional, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y distintos convenios de la OIT, así como la Convención de Derechos del Niño. Por otra Muchas parte, gracias. por otra parte, en la pregunta que atiende a las competencias de la INDH, quiero recordar que en el marco del GANRI existe la Declaración de Edimburgo, que es del 2010, que establece que como INDH, siguiendo los principios de París, tenemos entre muchos otros la posibilidad de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas las empresas. Y aquí estoy citando directamente, entre muchas otras competencias, y en los propios principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas del 2011, se establece que las INDH, conforme a los principios de París, tiene un papel importante a desempeñar ayudando a los estados a determinar si las leyes pertinentes se ajustan a sus obligaciones en esta materia respecto de las empresas y otros agentes no estatales. Por lo tanto, esto nos brinda un marco de competencia que se ajusta a las conclusiones y recomendaciones que hemos dado en el marco de este proceso que está bajo el conocimiento de esta alta instancia constitucional. Gracias, entendemos que ha respondido. Un minuto, ¿tenemos un minutito para agregar algo? Muy brevemente. Bueno, que entendemos que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el encargado de dar seguimiento justamente a la ley 8.804 y es lo que habilita a que se controlen a todas las empresas.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Corresponde ahora otorgarle la palabra a, con el mismo tiempo, 2 minutos, representantes del Estado. Bien, el Estado ha cumplido los mandos del convenio IT 182, supervisionando el trabajo de niños a partir de 6 años para que no traspase el tiempo posible, que no perjudique a sus estudios. Creo que una compañera va a hablar también. Eh, ¿Algo más que agregar, representantes del Estado? Lucile, el micrófono está apagado. Sí, Lucile, el representantes micrófono. del Ahora sí, Estado. ay, Sí. perdón, disculpen. Bien, como representantes del Estado también nos comprometemos a fiscalizar de forma más regular la producción de cacao, más allá de reiterar que esta parte se comprometió internacionalmente a los tratados internacionales en la materia y se dio cumplimiento con con el dictado de la ley 8.804, en donde también establece la fiscalización que se efectuó en el caso, pero Bien. con el Ya, compromiso sí, a una fiscalización de perfecto. forma más Sí, regular. ¿Sí? ya Muchas concluido gracias. su tiempo, muchas gracias. Para el representante de Puro Chocolate puede comenzar. Empresa Puro Chocolate. Sí, Perdón, ahí está. perdón. Primeramente, como sobre la asociación. La Asociación de Desarrollo es el representante legal de la comunidad indígena Acuyushi, de acuerdo a la ley vigente. Entonces, y la comunidad los presentó en la negociación y estuvieron presentes en la negociación en el cierre del acuerdo. El segundo sobre la producción de la cosecha del cacao. Entonces, y complementando el anterior, que era una relación vendedor-comprador. Entonces, no era una relación laboral. En el término de la cosecha del cacao, no intervenimos en un proceso de producción. Considerando los derechos humanos de los pueblos indígenas, no intervenimos en esas decisiones. Pues es de acuerdo a la cultura y sus costumbres. La decisión de utilizar los niños para la cosecha fue una decisión de la comunidad, no una decisión de la empresa. Muchas gracias. Pasamos entonces a la respuesta que nos dará la empresa Duloc. Tiene la palabra. Bueno, en respuesta a la pregunta del alto tribunal, la empresa Duloc establece que sí, nosotros conocíamos la situación histórica del país en cuanto al trabajo de niñas, niñas, adolescentes, es por eso que establecimos las políticas públicas internas para poder combatir y erradicar el trabajo infantil y a su vez establecimos las políticas externas hacia las otras empresas con las que trabajamos, en las que cada uno de los contratos que realizamos establecemos que se debe cumplir con la normativa tanto nacional como internacional en respeto a los derechos humanos, sobre todo de las infancias, niñas, adolescentes, en los que respecta al trabajo y a la explotación laboral. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, habiendo oído ya a todos los intervinientes, el pleno de esta alta corte constitucional se retirará para deliberar y volveremos en unos momentos a comunicarles la decisión. Gracias, presidenta. Les pido a todos y todas que estén atentos a los grupos porque en la sesión pasada tuvimos personas que no fueron asignados a grupos porque no saben a cuál grupo ir. Entonces, apenas Gustavo nos ayude, si no saben, se van incorporando ustedes en el grupo. Son los mismos de siempre para que puedan todos participar y no quede ahí nadie en el limbo. ¿Son, Gracias. todos los grupos, son grupos o solamente eran los de la corte? Se pueden ir todos los grupos y Viviana y yo a otro. Dame un toquecito. No me mandaron a un grupo.
Un momento, Ya, pero ya, Ah, ya, disculpe. ya. Estamos a la espera de poder dividirnos. escojan pueden escoger el grupo. Eh, sí, que ellos escojan el grupo. Entonces, víctimas, sala uno, defensoría, sala 2, Estado, sala 3, empresa Duloc, sala 4, sala 5, puro chocolate, sala 6, corte y Vivi, sala 7. Ok. Nos vemos en 5 minutos a partir de ese momento. Gracias. Gracias. No sé si alguien ya lo ingresaron a alguna sala, ¿no? Ok. No, yo estoy todavía sin sala. Disculpe, ahí le sale la opción para que puedan ingresar a una sala. Ustedes escogen. Correcto. No veo la Izquierdo, opción. salas de grupo. Ok, ¿Dónde está la tienen que opción? colocar en Claro, opciones. seguimos estando acá, sigo estando acá. Hay un No, botón no salió ni un grupo todavía. Hay un botón que dice tres puntitos, le hacen clic y salen bueno, ya no salen. Ok, breakout rooms. Ya sale la opción directa No, no, no. y escogen la sala que les corresponda. Veamos. Abajo en las opciones debe aparecer el icono de las salas o breakout En rooms. más, Puede en ser allí si más no les nos aparece la sale. lista. Somos la 2. A ver, salas de grupo, Ajá. sala Y 1, seleccionan unirse. su. Listo. Opción, perdón. Almer, ¿qué grupo es usted? Sí, lo paso. De la sala 2 de Defensoría. Cuatro. Fernando, ¿en qué grupo está? Estoy en 3 y no me aparece nada en Black and Ok. White. Ah, ok, ahora sí. Gabriel, Sí, gracias. Sala Gabriel. 2. No me Ajá. aparece. Ismael Sí, sala 2. y Liz. Nelson Afuentes. Don Raúl.
Un favor, mi grupo es el de la defensa del Estado, por favor. ¿Quién me habla? Nelson. Gabriel, me pasaron al grupo de defensoría. Yo soy de defensa del Estado. Por favor. Al grupo defensa, ¿cuál grupo? Al 1. Al de la defensa del Estado de Faguas. Del Estado, 4. Tatiana, ¿usted me escucha? ¿Qué grupo es usted? 5. No, me mandaste otro grupo, disculpa. ¿Quién me habla? Gabriel. ¿Qué grupo es tuyo? Del Estado, defensa del Estado. Defensa del Estado es el 4. Defensoría de los habitantes. No, Defensoría del Pueblo no. Del Estado, el Ministerio de Trabajo. Estado, el 4. No, estás en el 4. Sí, don Gabriel, estás en el 4. 4, por favor. Raúl. Ese es Raúl. Don Raúl, ¿qué grupo está usted? 4, por favor. No, pero ya estamos regresando, Gustavo. Ya no hay que asignar a ok. nadie. Ya más bien estamos trayendo a todos de regreso para acá. Se cierran en 20 segundos. Lo que les pediría a los de la corte es que vayan hablando para que me queden adelante para poder tomar una foto, ya que tienen los fondos, ¿verdad? Y por el formato en que lo tengo, necesito que hablen para que se me marquen. Entonces, Andrés, Víctor, Lucía, Sí. pueden como hablarme para que se me queden de fijo adelante para poder tomar una foto, ya que tienen Hola. el fondo. Ok. Ok. Aquí estamos. Sí. Hola. Vamos a ver que no me salen ahora. Hola. Ahora me sale Andrés perfecto. Y a usted. Ahora me sale Gustavo de primero. Bueno, ahora vemos a ver cómo lo resuelvo. Creo que ya estamos todos, creo que ya estamos todos por acá. Así que les decía a Andrés, Víctor y Lucía si pueden hablar un segundo para ver si se me acomoda esto de forma tal que les pueda tomar una foto con el fondo de la alta corte A ver. mientras hacen exposición. Hola. Hola. ¿Ya? ¿Ya? Víctor sí, pero los demás no. Pero bueno, no atrasemos en esto. Adelante, presidenta. Bien, esta corte ha deliberado y por unanimidad ha adoptado la siguiente decisión que será comunicada por la jueza redactora del fallo. Magistrada tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a dar lectura a nuestro fallo. Estando en la ciudad de Faguas y siendo hoy viernes 22 de noviembre de 2024, habiendo comparecido los representantes de la comunidad indígena de Acuyuye, el estado de Faguas, la empresa Puro Chocolate, Duloc Incorporated y el representante de la Defensoría de los Habitantes de Faguas, como amicus curiae. La Alta Corte Constitucional de la República de Faguas considera que en el presente caso el estado de Faguas y las empresas Puro Chocolate, Duloc Inc.
y Duloc Inc. han vulnerado los derechos y garantías de las víctimas consagrados e incluidos en los artículos 1.1, 2, con relación a los artículos 4.1, 5.1, 19, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, relacionados con obligación de respetar derechos, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derechos del niño, igualdad ante la ley y protección judicial. Los artículos 1, 2, 7 y 36 del Protocolo de San Salvador, 2, 3, 4, 6, 19.1, 27, 31, 32 y 39 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 2, 3 y 4 del Convenio 138 de la OIT, así como con el Convenio 182 de la OIT, por lo que considera admisible la petición de amparo de acuerdo a los siguientes puntos razonados. Primero, siguiendo el parámetro de control de convencionalidad a partir de lo establecido en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, la Corte Interamericana ha señalado que el Poder Judicial debe asegurarse de que las normas internas sean compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la interpretación de la Corte Interamericana. En el caso García Rodríguez versus México, se reafirmó que todos los órganos del Estado, incluidos los jueces, deben aplicar la Convención evitando que las normas nacionales contrarias a ellas afecten sus disposiciones. Tras analizar la legislación interna, esta Corte determina que la Ley de Protección y Dignificación es incompatible con la Convención Americana, destacando que según el artículo 7 de la Constitución, los tratados internacionales en derechos humanos tienen un rango superior a la Constitución. En consecuencia, la Corte reitera que las normas internas que contravengan la Convención deben ser inaplicadas, garantizando la supremacía de los derechos humanos. Esto refuerza la obligación de los Estados de asegurar la plena efectividad de los derechos consagrados en la Convención, estándar seguido en Veras Rojas con Chile. En el caso Gómez Paquillari versus Perú, se destaca la responsabilidad del Estado como garante de los derechos, obligado a prevenir situaciones que puedan vulnerarlos, ya sea por acción u omisión. Así, el Estado no solo es responsable por sus acciones directas, sino también por su falta de supervisión, omisión, negligencia o permisividad en proteger las garantías fundamentales. Durante la audiencia se constató que los niños menores de edad legal trabajaban en faenas de cosecha en condiciones deplorables, violando las normas mínimas de protección antes enunciadas. Esto recuerda el caso Niños de la Calle versus Guatemala, donde se destacó la obligación de los estados de adoptar medidas para garantizar condiciones dignas de vida. A partir de este estándar, se abre la puerta desde la Convención a otros tratados internacionales ampliamente aceptados por la comunidad internacional, donde podemos incluir todo el catálogo de derechos incluidos en la Convención de Derechos del Niño, el Convenio OIT 138, el Convenio OIT 189 sobre peores formas de trabajo infantil. También se menciona el caso Trabajadores de Hacienda Verde versus Brasil, evidenciando que el Estado no ha cumplido con su deber de prevenir el trabajo infantil en las peores formas, ni ha proporcionado asistencia adecuada para la rehabilitación e inserción social de los niños. La aplicación de la Ley de Protección y Dignificación vulneró los derechos de niñas, niños y adolescentes de la comunidad indígena de Acuyuye, quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad debido a la discriminación histórica. El Estado debía adoptar una postura garantista con mayor responsabilidad, tomando medidas adecuadas según las necesidades de este grupo. Este enfoque se sustenta en el estándar de casos como masacre de Mapirirán versus Colombia, que refuerzan la obligación del Estado de proteger a comunidades en situación de vulnerabilidad. Tras la audiencia, se concluyó que Puro Chocolate no puede alegar desconocimiento del trabajo infantil, ya que fue tolerado y fomentado bajo su supervisión. La empresa también firmó un contrato con la comunidad de Ucuyuye en condiciones abusivas, sin apoyo legal ni traducción alguna. Duloc, aunque no tuvo contacto directo, es responsable por beneficiarse de prácticas que vulneran derechos fundamentales. Además, a la luz de las omisiones identificadas, se evidencia que su política contra el trabajo infantil fue solo una estrategia publicitaria y no solo no ha prevenido ni supervisado, sino que ha pretendido ocultar estos graves hechos. El caso Cervellón García versus Honduras establece que los derechos humanos son exigibles tanto a los estados como a los particulares, en virtud del principio de igualdad ante la ley y no discriminación. En la audiencia se estableció que el Estado incumplió el protocolo al no garantizar condiciones laborales dignas para la comunidad acuyuye ni acceso a la educación para sus niños afectados por largas jornadas de trabajo que limitan su desarrollo. El Estado de Faguas no puede eximirse de su obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación, conforme al caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, que subraya la necesidad de considerar las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador.
El control de convencionalidad se extiende también a la competencia no contenciosa de la Corte. De la opinión consultiva 1702 surgen varias interrogantes. ¿Ha sido el interés superior del niño una consideración fundamental de la Ley de Protección y Dignificación más allá de las palabras incluidas en este título? ¿La adopción de un trato diferenciado para niños que realicen labores determinadas en la producción del cacao tenía una justificación objetiva o responsable o razonable? ¿El Estado adoptó las medidas necesarias para el desarrollo de los niños en condiciones dignas? ¿Los niños afectados disfrutaron de todos sus derechos económicos, sociales y culturales o, por el contrario, se han visto privados de ello? Prosiguiendo ahora con el tema de fondo, esta alta corte identifica las premisas siguientes. Entendido el tiempo que nos resta, el tribunal dará a conocer su resolución en el sentido de acoger el recurso de amparo presentado por la comunidad de Acuyuy en contra del Estado de Faguas, de la empresa Puro Chocolate y de la empresa Duloc. En consecuencia, 1. Se determina la inconvencionalidad de la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia en la producción del árbol del cacao. 2. Se ordena que el Poder Ejecutivo ingrese un proyecto de ley que reforme esta ley según los parámetros establecidos en esta sentencia en un plazo de 6 meses. Respecto del Estado de Faguas, se lo condena a brindar una atención médica y psicológica inmediata a la comunidad Acuyuye, priorizando niños, niñas y adolescentes víctimas de trabajo infantil, al pago de 10 millones de pesos faguenses en beneficio de las víctimas directas e indirectas de la comunidad, a ordenar un acto público de reconocimiento de responsabilidad al que deben asistir autoridades del Estado, Puro Chocolate y de la comunidad Acuyuye con traducción simultánea, a publicar esta sentencia en el Diario Oficial, páginas de Poder Legislativo y Judicial y leerla en cadena nacional en un formato comprensible para niños y adolescentes de Acuyuye, a capacitar a los miembros de todos los poderes del Estado sobre protección infantil, prohibición de trabajo infantil y derechos indígenas en un curso no menor a 40 horas lectivas, a crear una ley de protección a indígenas y niños, niñas y adolescentes y al pago de las costas de este juicio. Respecto de Puro Chocolate, se le condena a restituir el importe total del valor de la producción del cacao adquirida desde Acuyuye durante el año 2023, incrementada en un 20%. Respecto de Puro Chocolate y Duloc, el pago solidario de 10 millones. Se te cerró el micrófono. Estimada Corte, se quedó sin tiempo. Nada más, bueno, ya terminamos el ejercicio, así que de verdad que muchas gracias a todos y todas. De entrada, felicitarles. La verdad que hicieron un muy buen trabajo. Sabemos siempre que esto es muy poco el tiempo en que además ustedes están con otras obligaciones y sacan, pues, además del tiempo del curso, pues un espacio para poder investigar, para trabajar, para construir la documentación. Así que de entrada ya es de verdad de mérito y de felicitarles por el trabajo que realizaron el día de hoy. Como les comentamos ayer, Viviana y yo nos hemos distribuido un poco la retroalimentación que vamos a hacer. Yo la voy a hacer más que todo en términos como de forma generales, ¿verdad? Y luego Viviana va a darles alguna retroalimentación sobre el tema de fondo a cada uno de ustedes. Empiezo con la Corte. De entrada, bueno, felicitar a la Corte. Hizo un buen manejo del tiempo, salvo efectivamente que cambiaron las reglas de juego en el camino, ¿verdad? Inicialmente empezaron avisando vía chat. Yo puedo entender que es que sintieran que la persona no estaba leyendo el chat, pero sin ningún aviso lo cambiaron para el resto de los equipos y puedo entender, ¿verdad? Que ahí hubo un tema de una exposición innecesaria, digamos, de la decisión de la Corte. Con respecto a las preguntas que realizaron a cada una de las partes de este proceso, pues fueron preguntas débiles, preguntas que además en algún caso inventaron o cambiaron hechos, ¿verdad? Del caso que no estaba permitido. Sin embargo, vale la pena hacer la felicitación, que supongo que fue trabajo en equipo, pero quien la transmitió fue a Lucía porque llegó puntualmente al punto del cumplimiento y la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? O sea, la pregunta dio al clavo. Desperdiciaron oportunidades y creo que eso es por el tema de que venían ya también, evidentemente, con las preguntas realizadas, pero por ejemplo, la super testigo Tatiana de la Osa
se contradijo con la representación de la empresa. Si se dieron cuenta, la representación de la empresa dijo que había un contrato verbal y Tatiana dijo que había un contrato que querían firmar y etcétera, y eso pues no, ¿verdad? No pasaba. Pero fuera de eso, digamos, eran como cosas del momento que se podían haber aprovechado para, ¿verdad? Exponer y que les pudiese servir, pero en general pues lo hicieron, la verdad que muy bien. Con respecto a la sentencia, wow, de verdad que lo hicieron súper, súper bien, hicieron un buen análisis y fundamentaron bien las violaciones que se cometieron en este caso en el estado de Faguas. Además, aplicaron de manera fenomenal, la verdad, el tema del control de convencionalidad y de la aplicación de cuáles eran los casos aplicables, ¿no? Así que en eso, de verdad que felicitarles, hicieron un excelente trabajo. Es una sentencia que más de un tribunal constitucional de nuestros países desearía poder aplicar, ¿verdad? Así que felicitarles por eso y además felicitarles porque dieron el paso extra de utilizar lo que es, digamos, el aporte insigne de lo que es la Corte Interamericana, que son las reparaciones, ¿verdad? Y agarraron o tomaron las reparaciones, que en este caso efectivamente funcionan, y las aplicaron al caso, como las disculpas públicas, como los cursos de capacitación. Así que de verdad felicitarles por una excelente resolución al recurso de amparo del Estado de Faguas. Así que Alta Corte de la Constitucionalidad, de verdad, muchas, muchas felicidades. Con respecto a las víctimas, bueno, aquí obviamente la observación es del uso del tiempo, ¿verdad? Creo que más allá de si la Corte les hubiese hecho la advertencia verbal o por escrito, como se les hizo, igual no les hubiera dado tiempo. Creo que tuvieron una, ¿verdad? Diferente estrategia de cómo acercar el tema. Perdieron, a mi juicio, o utilizaron mucho tiempo, para no decir la palabra perdieron, hablando del tema del idioma. O sea, ahí duramos como 2 minutos tratando de justificar, ¿verdad?, por qué lo hacíamos. Además, se centraron mucho en el tema de los hechos y la prueba y no tanto así en lo fundamental, que era el tema de fondo, de por qué el Estado era responsable y las empresas eran responsables de esa violación, ¿verdad? Si bien sí lo mencionaron, fue muy como por general y sucinto. Además, de lo que habíamos como conversado, que había entendido, iban a solicitar la medida cautelar, ¿verdad?, etcétera, y sé que por razones de tiempo, pues, pero tampoco llegamos como a esa contundencia. Entonces, en general, digamos, creo que es una estrategia del tiempo. Por la presentación se podía entender que sí tenían los argumentos, ¿verdad? Pero fue solo un tema de cómo se comunicaron, de que no necesariamente llegaron al punto del tema. Sin embargo, la respuesta que le dieron a la Corte a la pregunta fue con la contundencia y la verdad y de manera tan tajante como se esperaba. Así que sí se nota y sí se comprende que tenían un buen dominio del caso, nada más que pues a la hora de exponer les jugó el tiempo en contra. Con respecto al Estado, también porque habíamos conversado, entiendo un poco cuál fue la estrategia. Sin embargo, creo que no lograron ser lo suficientes contundentes de decir que no eran responsables, ¿verdad? Y por qué no eran responsables. Y además, la parte de innovación que ustedes querían, que nos parece muy bien, era el de decir que si bien no somos responsables, entendemos que siempre podemos mejorar y entonces vamos a hacer estas y estas cosas, ¿verdad? Pero hubo como que les costó lograr hilar ese mensaje y no quedaba suficientemente claro si se estaba reconociendo, si no se estaba reconociendo, pero en general, digamos, entendiendo cuál era la estrategia de fondo, la verdad es que fue un uso muy interesante el aceptar, ¿verdad? O el indicar que no eran responsables, pero sí aceptar hacer algunas medidas de reparación para que esto no vuelva a suceder. Aunque entonces tácitamente aceptan que sí sucedió, ¿verdad? Es como esa contradicción de la contundencia. En cuanto a la defensoría, también la verdad que felicitarles. Fueron quizás después de la sentencia emitida por la Corte los más contundentes, los que lograron como llegar al punto en términos generales. Yo sé que de cierta forma era el que lo tenía más fácil, lo más sencillo, porque se quedaba en política pública, ¿verdad? O sea, en temas como generales de aplicación de cierta manera.
y no tenían que defender lo indefendible o no tenían que construir un caso para defender una violación o una sentencia, pero hicieron un buen uso del tiempo, les sobró tiempo, invocaron el control de constitucionalidad y convencionalidad verdaderamente muy bien. Y nada más un tema con la pregunta sobre cuál era la legitimación de la Defensoría de los Habitantes para poder hacerlo. Creo que cayeron en el juego de la alta corte constitucional, pero ahí la respuesta es que ya la legitimación estaba dada, ¿verdad? No, pero igual sacaron como cuál era la justificación normativa de eso y creo que Leonela fue la que al final dio en el punto de que ya la ley decía que se podía y lo cerró. Em, Finalmente, puro chocolate. Eh, Creo que fue Ana Carolina, si no me equivoco, la que habló. Em, También sé que es por el tiempo, pero hablamos demasiado rápido, entonces muchas veces costaba como lograr extraer cuál era como la idea o la contundencia que se quería. Lo sentimos como más enfocados a la parte contractual, ¿verdad? De hecho, la super testigo que anda por ahí, Tatiana, que lo asumió como propio y como que si de verdad ella fue hace 2 semanas a hacer, ¿verdad? La negociación con el territorio de Acuyuyé. Así que, ¿verdad? Era más como el tema de si se negoció, si no se negoció, pero no tanto así. ¿Por qué no eran responsables? Obviamente, y entre ustedes y el Estado y Duloc, la verdad que lo tenían realmente complicado y esa siempre es la parte más difícil en un juego de simulación, además porque la mayor parte de nosotros evidentemente trabajamos en la defensa de los derechos humanos, pero estamos siempre del otro lado, entonces cambiar la mentalidad de ahora ser los que fuimos responsables de una violación de derechos humanos siempre conlleva sus retos. Em, Luego, Duloc, yo quiero felicitar a Camila. O sea, no sé cuántos años tiene Camila, pero wow, o sea, qué manejo del tema, del tiempo, digamos, la claridad de transmitir las ideas con las que trabajó el equipo. La verdad que felicitarla. Sin embargo, sí creo que ¿verdad? Les hizo falta como ser contundentes con la defensa, porque o sea, la política se aplica o no se aplica, cómo se aplica, ¿verdad? ¿Verdad? Y no es el hecho de que si alguien lo aplicó no nos aplica a nosotros. Entonces, pero bueno, en general ya son como detalles del fondo del caso, pero el manejo del tiempo estuvo bien. Y bueno, y finalmente, de verdad que reiterarles la felicitación en general en el equipo. Sé que esto siempre es estresante, sé que el tiempo, ¿verdad? El uso del tiempo y apagar micrófonos y etcétera tampoco es, digamos, bonito, aunque las reglas del juego estén dadas, pues uno, ¿verdad? Siempre tiene eso, pero en la medida de lo posible, de verdad que agradecerles porque todos se ajustaron a los tiempos, a los espacios y la dinámica fluyó. Muy buen manejo de la señora presidenta de la Alta Corte Constitucional. Así que nada, y bueno, y no puedo dejar de mencionar, evidentemente, el superfondo que tienen Andrés, Víctor y Lucía, y estoy segura que Astrid y Carla intentaron, pero la tecnología, como a mí, no nos hubiese permitido tener ese fondo. Entonces, nada, Vivi, adelante. Gracias. Bueno, para hacer el mejor uso del tiempo y ya poder librarnos de esta angustia el día de hoy, que fue la audiencia de simulación, que todos ya tuvieron que haber pasado el susto, ¿verdad? Como equipos, todo bien, todos contentos, satisfechos. Nosotros como acompañantes de ustedes en este proceso, realmente agradecidas de poder escucharlos y también compartir con ustedes la intención de este ejercicio, que al final es que podamos ver cómo se vería la aplicación de lo que ustedes han venido aprendiendo y viendo estos días en la práctica. Voy a tratar de hacer como una recopilación muy general. No voy a tenerme tal vez grupo por grupo para no robarles más tiempo, pero quisiera sumarme a las palabras de María en cuanto a los esfuerzos y el buen trabajo que todos hicieron, porque todos se esforzaron en poder tomar su rol, hacer lo suyo y trabajarlo. Entonces, cada uno hizo un buen esfuerzo. Por parte de la Corte, por parte de Duloc, hubo, ¿verdad?, de Defensoría, hubo papeles que resaltaron y eso es valioso que podamos verlo como un buen ejercicio y como ejemplo por seguir. Sí, me hizo falta en algunas partes, ¿verdad?, que pudieran ser más contundentes en las herramientas
em, en las herramientas que estaban utilizando, digamos, en los instrumentos que estaban invocando para poder defenderse, y el asocio de los hechos, ¿verdad? Creo que un ejercicio importante que hicimos con todos fue decirles, traten de centrarse en lo crucial, en lo que ustedes ven que pueden destacar o defender, y eso creo que algunos lograron aplicarlo y otros tal vez se perdieron un poco, se diluyeron, pero es parte del ejercicio del aprendizaje. Difícilmente digamos, todo nos va a salir bien hoy, sino que la idea es que puedan aprender de cómo se debería este ejercicio, ¿verdad?, en otro espacio. Y también rescatar lo que dijeron algunos grupos, como el grupo de Inti, Tatiana, y es que no es nuestro rol usual, ¿verdad? Que salirse de ese confort también nos lleva a poder aprender. Em, en el fondo, el caso lo que tiene trascendencia es poder traer al espacio una figura que está surgiendo, tomando mucha relevancia, que es la famosa debida diligencia, o lo que también conocemos como responsabilidad social empresarial, pero la debida diligencia es como la figura más amplia. Y es en el sentido de que las empresas son responsables en diferentes ámbitos por su actividad comercial o empresarial y tienen que hacer todo lo posible para que su actividad genere el menor impacto posible en derechos humanos. De tal manera que el ejercicio de las dos empresas era lograr visualizar cómo se esforzaron para no quebrantar esos derechos. Duloc era el que la tenía un poquito más fácil, realmente, de las dos, ¿verdad? Porque tenía una política, pero el tener la política no es suficiente en este mundo de la due diligencia. Hay que estarla revisando, actualizando y supervisando la aplicación, porque las demandas cambian. Por eso el juego era, Duloc tenía una política, pero Duloc no logró decir, ¿verdad? O decirle a la Defensoría ni a la Alta Corte si realmente esa política la cumplió, la aplicó. ¿Por qué? Porque el momento de recibir el cacao por parte de Puro Chocolate, tuvo que haberle dicho a Puro Chocolate, mire, usted se encargó de que su cadena de suministro venga limpia de violaciones, sí, y no. Por parte de Puro Chocolate, lo esencial, aunque no había una relación contractual, era que su vínculo con la compra del chocolate también viniera limpia de la principal violación, que fue el trabajo infantil. Por eso, si ustedes ven como algunas ideas deslizadas en el caso de la importancia que tiene para Faguas la población infantil y el resguardo de esto es porque su pirámide demográfica venía en reducción. Entonces, el Estado tiene que hacer un esfuerzo porque esa población se desarrolle de manera integral. La población infantil no puede trabajar en todos los procesos del cacao, sino en una específica. Y ahí cumplía parámetros internacionales que algunos de ustedes, como la Defensoría, me parece destacó, con el cumplimiento de la edad mínima que también se pide en los convenios de la OIT, y el tema del trabajo forzado, que era muy importante. Aspectos no menores o menos importantes, pero también que tal vez se perdieron rastro, el tema de la comunidad, la autonomía y el tema del idioma eran puntos importantes, pero lo esencial es la violación al tema del trabajo infantil y a ese abuso de poder, digamos, por parte de las empresas respecto a la comunidad asociado justamente a esos dos elementos secundarios. Y al Estado, en el sentido de que el Estado es responsable de vigilar sus actores sociales. Entonces, una empresa, aunque se vea como un actor privado, puede llevar al Estado a un estrado internacional. O sea, puede hacer que el Estado incumpla normativa internacional violatoria de derechos humanos y eso lo coloca al Estado en una parte de obligación. Y finalmente, un punto importante aquí era que el Estado podía hacer un esfuerzo por tener una instancia de supervisar el trabajo infantil, porque ustedes vieron que la inspección de lo laboral siempre decía como, en general, a mí, yo puedo ir lo general, pero no me toca realmente esta materia. Entonces, lo ideal es que el Estado de Fagas contara con una instancia que supervisara eso y complementara la ley 8804. De una manera más integral, es decir, que le hubiera dotado al Estado de una mayor protección de su población infantil por la relevancia que tenía la sensibilidad de esta población. Obviamente teníamos diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad inmersas en el tema y me parece muy valioso el rol que Lucía, porque fue creo que de las pocas que lo mencionó realmente como la debida diligencia, ¿verdad? Esa responsabilidad social empresarial desde una amplia gama de protección tenía en este caso. Entonces, rescato que la Corte logró llegarle como a ese punto de atracción y realmente el ejercicio del control de convencionalidad por parte de la Corte fue muy valioso. Y también la Defensoría que hizo muy buen uso y eso es parte
de la magia de este ejercicio, de poder ver cómo se aplicaría por parte de diferentes actores del Estado esta figura. Pero entonces, de mi parte, esa es como la evolución, para que podamos ver una pincelada rápida del tema y agradecerles en verdad el esfuerzo de este valioso ejercicio que todos y todas hicieron de una manera muy, muy valiosa y muy positiva. Entonces, muy complacida de nuestra parte. Muchas gracias, Vivi. Y sí, un aplauso a todos y todas, de verdad que se lo merecen, fue un excelente trabajo. Les dejamos en libertad porque tienen otra sesión ahora por la tarde, que además de sesión y es clausura, ¿verdad? Del curso interdisciplinario. Así que agradecerles nuevamente a todos y todas. Ya les pasé el enlace por el chat de WhatsApp para que también lo tengan por ahí a mano y luego podemos también tener más espacios de intercambio, porque por ejemplo yo quisiera tener y saber qué pensaron personas que están en la defensoría que les tocó al Estado o qué pensaron personas que están ¿verdad? En el Estado que les tocó víctimas, ¿verdad? Cómo hicimos ese cambio de roles, pero para no quitarles mucho tiempo, lo dejamos hasta acá con una sincera felicitación del trabajo en el equipo y espero que les haya gustado el caso hipotético que se les planteó, con los retos que se les plantearon y recordarles que tanto Diana como yo quedamos a disposición para hablar más de estos temas o si requieren más información sobre estos temas. Astrid, tenés la mano levantada. Sí, compartí en el chat la sentencia para que La vieran vimos. las tres reparaciones que no alcancé a mencionar. Eso. Genial, perfecto. Gracias, Astrid. Muchísimas gracias, Astrid, porque además la abrí y de verdad viene muy completa y enumerada como una sentencia de una alta corte. Así que nada, felicitarles. Muchas gracias a todos y todas y estamos en contacto para la siguiente sesión. Ok, gracias María, gracias Diana. Gracias. Hasta luego. Un gusto a todos y Hasta todos. luego. Que estén muy bien, que Gracias. tengan buen cierre. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chao, que estén bien. Chau, chau. Hasta luego.